Hola amigos de Contexto. Señores, hoy Jueves Santo hemos escogido un tema acorde a la época. Los que no están de vacaciones y quizás nos están viendo por sus dispositivos móviles, pues todo el mundo está en esa tónica de descanso, de meditación, de distensión. Yo creo que es importante en esta Semana Santa romper un poquito pues esa rutina, ¿verdad? Y dedicarnos a un poquito a la vida contemplativa, ¿por qué no? Después de tanto correr en estos últimos días del año antes de la Semana Santa. Bueno, acorde con la época, ¿verdad? Yo he querido hacer en este programa hoy con algunos embajadores, representantes de distintas culturas en nuestro país, hacer como un conversatorio, pues estamos aquí todos juntos para hablar de esas tradiciones religiosas y culturales en países latinos. En este caso, bueno, ¿cómo se celebra la Semana Santa? Sabemos que, bueno, la Semana Santa comienza, la Cuaresma comienza con el miércoles de ceniza y 40 días se van, pues, preparando para esta Semana Santa que el Viernes Santo se celebra vamos a decir, se recuerda la crucifixión de Cristo y ya el sábado y el domingo pues son días ya festivos. En nuestro país hay mucha celebración religiosa, cultural, y queremos saber cómo se hace en esos otros países hermanos. Vamos a presentar a nuestros invitados de esta ocasión. Ellos son embajadores de cada uno de sus países. Vamos a comenzar con la dama, con Rosy Rivera de COSAC. Rosy es la esposa del embajador de Guatemala y además es la presidenta de la rama diplomática de la Asociación Diplomática en nuestro país, que ya tiene muchos años, de las damas diplomáticas, y a veces no digo damas porque también hay caballeros y muy dignamente están también en las damas diplomáticas ayudando. Aquí a mi lado tengo al embajador Alejandro Avellán García de Diego, quien es el embajador de la madre patria de España, ¿verdad? Que pues de la que heredamos muchas tradiciones, Alejandro, y bueno, y las seguimos. Y España específicamente, con sus regiones tan diversas, tiene tradiciones distintas. España es grande en el sur, en el norte. Bueno, pues hay de todo allí y vamos a hablar de esta parte. Y también tenemos el embajador de El Salvador, Oscar Chávez Valiente. El Salvador es un país parecido al nuestro, aunque nosotros decimos, los dominicanos, que ni somos tan parecidos a las islas, ni somos tan parecidos a los países de Centroamérica. Somos como una mezcla. Tenemos cosas de los caribeños, nuestra alegría, o sea, de las islas, nuestra alegría, nuestra música, nuestra comida, pero también tenemos muchas cosas de los países de Centroamérica, aunque nos falta un poquito de componente indígena porque no quedaron muchos, ¿verdad? Ustedes tienen más componente indígena que nosotros, pero también tenemos, o sea que somos muy parecidos y por supuesto lo más importante, nuestro idioma español que nos une y por eso nos sentimos tan cómodos cuando viajamos a esos países de habla hispana, porque el idioma, además de que nos comunicamos más fácilmente, también el pensar en nuestro idioma nos hace como que nos conozcamos mejor entre nosotros. No es lo mismo hablar con alguien que no habla español, aunque uno domine otro idioma, que con alguien que habla español. Bueno, nosotros siempre en mi programa Entre Puntos hago estos programas culturales y lo menciono porque siempre compartimos algo de la comida, de los bocadillos, vamos a decir, típicos que se hacen en Semana Santa. Y Rosy nos ha traído, vamos a hacerle un close-up aquí a estos ricos bocadillos que Rosy ha traído, que son típicos de Guatemala en esta época y que lo vamos a degustar en esta ocasión, ¿verdad, Rosy? Así es. Bueno, amigos, quiero comenzar hablando un poco de la importancia de las tradiciones. En este caso hay tradiciones religiosas y hay tradiciones culturales, aunque las tradiciones culturales son muchas veces síntesis de las tradiciones religiosas, porque incluso hay personas que no son religiosas y dicen, no, porque no celebro estas cosas. Y
a través de las generaciones, de la misma vida, terminan celebrándolos, porque es que la cultura la llevamos en la sangre, en el tuétano, como dicen, por generaciones la arrastramos, y por eso yo creo que todos celebramos, si somos del mismo país, de la misma cultura, en este caso latinos, celebramos las mismas tradiciones, unos más que otros, pero no quiere decir que porque una persona no sea religiosa, no celebre una que otra tradición, de algunas maneras se celebran. ¿Cuál es la opinión de ustedes, Rosy? Vamos a comenzar contigo, que yo sé que tú eres una enamorada de las tradiciones de tu país, en este caso de Guatemala, y que te has asimilado muy bien a lo que son las tradiciones dominicanas también. Y me gustaría que tú hablaras primero de cómo las tradiciones religiosas influyen en las tradiciones culturales y cómo nosotros pudiéramos tener una gran unión en Iberoamérica con nuestro idioma, el español, de lo que es una cultura iberoamericana. La verdad es que contenta de estar en el programa. Gracias, Mónica. Bueno, Guatemala es un país que resalta muchísimo lo que es la religiosidad. O sea, hay muchísimo. Nosotros tenemos, como bien lo mencionaste tú, somos un país pues con una diversidad si no digo religiones, diría en relación a la parte de los indígenas. O sea, Guatemala es un país que determina muchísimo su cultura a través de los indígenas. Ellos son quienes han definido muchísimo a nuestro país como un país con una cultura bastante amplia, dentro de los cuales Guatemala tiene específicamente Antigua Guatemala. Es un país muy icónico, es una ciudad muy icónica, donde muchísimos extranjeros y por qué no decirlo de nuestro mismo país visita la Antigua Guatemala por sus tradiciones, por sus costumbres. Entre ellas están, yo estoy viendo en pantalla las alfombras, sí, que son parte de nuestra tradición. O sea, Antigua Guatemala, desde la Cuaresma, desde el miércoles de ceniza, empieza ya a tener, ya a prepararse muchísimo, no solamente en pues el estado espiritual, sino también en los lugares donde pasan las procesiones. Guatemala tiene muchísimas procesiones, especialmente en la Antigua Guatemala, y las alfombras es algo que disfruta muchísimo el turista. ¿Estas alfombras cómo las hacen, Rosa? Las hacen de acerrín. Estas son alfombras que son, el acerrín es pintado, todo lo que sale de la madera, ¿verdad? Todo la parte del polvillo de la madera, y le ponen colores distintos. Guatemala se destaca por los colores. Con unos moldecitos, porque fíjate que el nivel de detalle, sí, que tienen estas alfombras es impresionante. Muchísimo, o sea, hay muchísimos artistas que se dedican especialmente a hacer. Y fíjense qué interesante esto, porque solo sirve para un día, justamente. Eso iba a decir, porque después, miren esas bellezas. Después que se hace esta alfombra, yo no querría ni que la pisaran, no, ¿verdad? No, y entonces sucede que pasa una procesión y obviamente va son procesiones muy largas, y entonces la gente pasa pisando las alfombras, sí, y la gente está preparada porque es desde la mañana, semanas antes que lo preparan, pero el día que pasa la procesión inmediatamente vienen y vuelven a colocar la pintura, el acerrín, el color que corresponde, y de nuevo un trabajo arduo. Es un trabajo increíble, y son los colores maravillosos que son. Ese es nuestro color, son nuestros colores muy pues brillantes, como fíjense podemos que ver. Guatemala, México y todo el Caribe tenemos estos mismos colores muy brillantes, muy alegres, sí, que determinan nuestro temperamento. Nuestro temperamento, claro. Sí. Claro, y son lugares, bueno, la revista Forbes recientemente destacó que la Semana Santa más bella del mundo está en la Antigua Guatemala. Por los colores, los ¿no? colores, y porque esas alfombras son inmensas, son calles largas con este tipo de adorno dentro de nuestras procesiones. Bueno, veo, Rosy, que Guatemala tiene unas tradiciones muy fuertes, pues solamente tener estas alfombras en las calles, pues ya es algo de una laboriosidad que implica un trabajo en equipo, que une las personas, y vuelvo al punto que aún el que no sea religioso, sí, pues se une, y se pueden unir los niños, los padres, generaciones, diferentes clases sociales, y esto da un resultado impresionante. Entonces le pregunto a los dos embajadores que nos acompañan hoy, tanto Alejandro Avellán como Oscar Chávez Valiente,
También ustedes tienen, Alejandro, muchas regiones en España. De hecho, son regiones distintas y que hasta tienen acentos distintos, hasta idiomas distintos. ¿Qué tan diferentes son las celebraciones en Semana Santa de acuerdo a esas, vamos a decir, no voy a decir subcultura porque se oye como peyorativo, sino regionalismos? ¿Qué tan distintas son? Bueno, pues ante todo muchas gracias por la invitación para estar contigo y con todos los telespectadores de tu programa. Y efectivamente, tú lo decías en la introducción, España es un país grande en su superficie, grande por su número de habitantes y grande por la diversidad cultural que existe, ¿no? Y que se plasma en muchas tradiciones y en muchas celebraciones distintas. La Semana Santa en España tiene un elemento común que es muy importante, que es un tiempo litúrgico, caracterizado por una presencia muy importante de la religión y de las diferentes manifestaciones en torno a lo que es el significado religioso de la Semana Santa, ¿no? La muerte y la resurrección de Cristo. Y eso se plasma sobre todo en los desfiles procesionales que hay en toda España. Mucho la Virgen también es, pero no en Semana Santa, ¿verdad? Porque aquí en este caso... Las procesiones tienen lugar desde el Domingo de Ramos hasta incluso a veces el lunes de Pascua, 7, 8 días, donde los diferentes cofradías o hermandades pues sacan los llamados pasos. Los pasos son las plataformas con las figuras religiosas que van sobre ellos y que pueden ser muy distintas. Puede ser Jesús Nazareno, Jesús con el madero, sí. Puede ser la Virgen, en fin, diferentes motivos de devoción. La Virgen también la sacan sola, también. Sí, suele salir bajo palio cuando es la Virgen sola. Sí. Y son las figuras religiosas que tienen un componente cultural muy importante, primero porque muchas de esas tallas son tallas muy antiguas, son tallas de los siglos XV, XVI, que se guardan en las iglesias, ¿no? Que están en las iglesias, que salen únicamente con motivo de la procesión, pero que están hechas por escultores muy importantes del Renacimiento español o del Barroco español, Pedro Berruguete, Juan de Juni, Gregorio Fernández, son artistas, son escultores. O sea, que me imagino también que tienen una guarda estas esculturas, cuando salen también hay cierto peligro, claro, de que le pase algo. A veces cae una gota de agua, amenaza mínimamente lluvia y la procesión queda suspendida, sí. Porque son obras de arte de un inmenso valor, ¿no? Sí. En sí mismo. Y luego no solamente la talla, sino también lo que es el bordado, los mantos, la orfebrería... pues son cosas que forman parte del tesoro de la gente iglesia. Entiende esto más allá del mensaje religioso y familiar que se lleva a cabo, que también es muy interesante. ¿Entiende el valor de estas obras de arte que salen a la calle? Bueno, tú lo decías al principio, tiene un componente religioso, pero tiene un componente cultural y tiene un componente turístico. Sí. De manera que en España mucha gente se desplaza a ver procesiones, no necesariamente porque sean devotos de esa figura, por religión, claro, sino por la belleza de la procesión, por el color, la luz, la música que va asociada a esas celebraciones, y muchas veces vienen miles y miles de visitantes de todo el mundo a ver esas procesiones. ¿En dónde son más famosos, Alejandro, estas procesiones? ¿A dónde son? ¿En qué regiones? Porque me llegan a veces incluso por el celular, por el WhatsApp, muchas procesiones distintas, y a veces me pregunto esto, ¿dónde son más características o más famosas? Mira, toda España tiene procesiones. Sí. No hay pueblo, ciudad de España donde no haya muchas procesiones, donde no haya cofradías, donde no haya desfiles procesionales con hermandades que celebran esto. Cada hermandad tiene además su propia túnica, su propio hábito. Ahora, también respondiendo a tu pregunta anterior, hay diferencias entre unas procesiones y otras, en la que quizá lo más interesante sea, para comentar en el programa, sea el contraste que puede haber entre la sobriedad de las procesiones en Castilla, sí, el silencio, el recogimiento. Sí, muy interesante. Mientras que en el Levante español, en Andalucía, sí, pues nos encontramos un derroche de luz, de color, y va con el temperamento, sonido, por ejemplo, de Andalucía, de expresividad, de pasión, que va con el temperamento, claro, exacto, mira cómo una cosa va pueblos, de la mano de otra, claro, y es el mismo país. Interesantísimo cómo esta cultura y estas actividades de Semana Santa generan, pues,
actividades en todos los, vamos a decir, los aspectos. Una actividad turística, una actividad económica, los empresarios ganan, se unen las familias, las iglesias cobran vigencia, de manera que estas actividades culturales, fíjense cómo a su alrededor tienen una cantidad de tentáculos, vamos a decir, que enriquecen muchísimo a los países y mueven la economía y lo social. Nos vamos a ir a la pausa y cuando volvemos vamos a hablar de qué pasa en El Salvador con el embajador Oscar Chávez Valiente. El Salvador, tengo entendido que es un pueblo también muy religioso. Fíjense que no, sin querer queriendo, ¿verdad? Hemos unido aquí a 3 embajadores de países hispanoparlantes muy religiosos, porque España también, Guatemala también, El Salvador también, y muy religiosos, y como el mismo Alejandro ha corroborado en que las procesiones, por ejemplo, o cualquier actividad de Semana Santa, no tiene que ser una persona religiosa para disfrutar de ella. O sea, es parte del sincretismo, de la cultura, de algo que se disfruta muchísimo, que hasta las personas viajan para ver aquello, ¿no? Entonces, fíjense la importancia de proyectar lo que es nuestra cultura. Volvemos en el segmento próximo. Señores, la comida es una de las actividades que aglutina a más personas. Fíjense que en todas las celebraciones, si usted cumple años, si se terminó el año pues calendario, si estamos en Semana Santa, todo tiene su parte culinaria. Y disfrutar de esas cositas que estamos acostumbrados a comer y nos encantan, bueno, es parte de lo que es también la celebración de la Semana Santa. Usted que nos está viendo, si es dominicano, ¿cuál es el plato de nosotros? Bueno, ¿cuál es? ¿Cuál es el plato de nosotros en la Semana Santa? Vamos a preguntarle a los muchachos. La habichuela con dulce. ¿Ya hizo usted su habichuelita con dulce? Les voy a hacer una confesión. Ya yo no las hago porque las hago muy buenas. Entonces hago tanta, que como tanto, que prefiero que alguien me brinde un poquito, porque es un desarreglo muy grande. Bueno, pero yo voy a hacer un desarreglo aquí porque Rosy nos ha traído muy amablemente unos bocadillos. ¿Son especiales de Semana Santa estos, Rosy? Sí, algunos de ellos, porque nosotros en Guatemala, por la diversidad de la gastronomía, cada provincia tiene sus propios platos. Entonces, en realidad, lo que predomina dentro de la gastronomía en esta época son todos los envueltos, llamamos, que son hechos con huevo. Por ejemplo, acá tenemos un chile relleno, que es un ají, que es de morrón, y que adentro tiene un picado de carne con Pero con entonces verdura. es picante. No. Ese es el morrón, el rojo, sí, el rojo, que no pica. Entonces, normalmente en Guatemala hay una verdura que se llama pacaya, que esto es se trae de la... ¿cómo se le llama? Perdón, de la hoja de coco. Realmente el nombre no lo ubico muy bien. Ok, pero es la verdura. Pero es una verdura, entonces, que es un condimento. Es un condimento. Entonces se envuelve en huevo y eso es una comida muy deliciosa. ¿Y es esta, Rosy? No, este es el ají, que es el ají. Con verdura, mucha verdura picada, que lleva zanahoria, whisky, aquí le llaman otro nombre, tayota, llevan varias verduras, se pican muy bien con carne molida y eso se envuelve en el ají y se pone a freír en huevo. Entonces, estos son unos taquitos que son también colocados con carne de res y se fríen también. Estos son salados y este dulce, nosotros le llamamos que es hecho de plátano y habichuela. Wow. Habichuela, solo que la habichuela es también dulce. Sí, que es raro, porque fíjate que la habichuela, las personas que no son dominicanas, se le dice habichuela con dulce. ¿Tú conocías la habichuela con dulce antes de aquí, Alejandro? No, la verdad es que no. No, ¿verdad? Ahí vamos a estar. Tampoco, no. pero díganme algo, ¿la han probado? Sí, yo tuve esa primera experiencia el primer año que llegué. A mi esposo le llevaron un tarro así de habichuela y a mí no me dicen qué es.
Y la yo solo pruebas. sentí el olor y las galletitas que lleva. Yo, ¡oh, qué delicia! Cuando lo empiezo a probar y empiezo a ver las habichuelas, yo dije, ¡no! Ah, porque tenía el grano, porque Y yo generalmente dije, no las puede hacemos sin el ser. grano. Sin el grano, sí. Sí. Entonces, para mí fue sorprendente comerlo, porque la habichuela toda la vida la hemos comido salada. Pero mira que aquí tú dices que este dulce lleva habichuela. Este lleva habichuela y es dulce la habichuela, que eso es algo particular porque este es un postre en mi país. Entonces, para nosotros fue así, es como lo más cercano a lo que ustedes comen, ¿verdad? Sí. Lo vamos a probar ahora, pero antes yo quisiera que Oscar nos hablara primero si te gustó la habichuela con dulce. Sí, muy bien. Si no, no pasa el test. Muchas gracias por la invitación a este maravilloso programa. Mónica, estamos muy felices de estar este día compartiendo con ustedes estas Bueno, yo estoy muy contenta tradiciones. y también hablé con Pati, tu esposa, y también ella me dice que celebran mucho la Semana Santa. Sí, es una celebración que para la próxima muy viene religiosa. ella, me dijo. Sí. Es una celebración igual pues con Guatemala y España. Tenemos la herencia de España y ahí también se potencia la gastronomía, pero también la religiosidad. Es muy religioso El Salvador, ¿verdad? Muy religioso. Tenemos también nosotros una gastronomía muy vinculada con la cultura del maíz y los platos principales es la torreja, las torrejas, que es un postre dulce, que es una herencia La española. próxima vez que invitemos, vamos a invitar a Pati para que nos traiga torres. Vamos a hacerlo. Pati, si nos estás viendo, y no voy a hacer lo que hacemos en Entrepuntos, que es que damos el número de teléfono y las 5 primeras personas que llamen, Pati le tiene que regalar las torres. Perfecto, eso Pero no vamos a poner el número porque todavía Pati, a pesar de que ya tiene mucho en el país, ya puede dar a las 5 personas que llamen las torrejitas, ¿verdad? Gratis. Correcto. Sí. Y en Semana Santa también el otro plato es el pescado seco, pero relleno, envuelto en huevo, ¿verdad? Que es también... ¿Y a qué le llaman seco? Quiere decir que es salado, ¿verdad? Que ha sido salado y... o sea, ha sido cocinado en sal. Sí, correcto. Se ha sido cocinado en sal. Pero también nosotros tenemos una región en el occidente del país donde se potencia mucho las alfombras a nivel nacional, pero sí hay una ciudad que se llama Sonsonate, que es la que tiene quizás un poquito más de presencia a nivel internacional. Y de igual manera las procesiones, de igual manera los santos, la figura del santo que salen a las calles ese día en procesión y que tienen pues toda una vinculación cultural, de igual manera que son esculturas que fueron hechas en la colonia y que tienen un gran valor, ¿verdad? Un gran valor cultural, pero también un gran valor espiritual y religioso. Sí. Conjuga estos tres aspectos. Sí. Oscar, ¿qué tan religioso es El Salvador? ¿Qué porcentaje de la población, vamos a decir? Y si predominan las religiones cristianas y la católica, especialmente. El país es prácticamente religioso, cristiano, católico, y en ese sentido hay un profundo respeto por la tradición católica de conmemorar la pasión de Cristo en esta efemérides. Tanto es así que desde el día viernes pasado ya prácticamente El Salvador está de fiesta religiosa. Sí. La Semana Santa comienza desde el Domingo de Ramos y va a felicitar, no va a terminar hasta el martes de Pascua. El martes de Pascua. De hecho, nosotros tenemos ya una festividad en la cual está toda la familia salvadoreña vinculada a la Semana Santa. En este momento todos estamos en plan de la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Hoy es jueves, ¿verdad? ¿Qué están haciendo en El Salvador? ¿El jueves qué hacen? Porque aquí se hace el lavatorio de pies, el Altísimo se tapa y se pone en el monumento
para su adoración. ¿Qué se hace en El Salvador? En todas las parroquias exactamente lo igual. Mismo, exactamente. El creo lavatorio, que también ¿verdad? en Guatemala y también en en el Reino de España también me imagino que sí. Eso es una cuestión muy profunda y con una gran solemnidad. ¿Tú eres religioso, sí, Oscar? Sí, con una gran solemnidad. Sí. Entonces sí, exactamente lo mismo como se hacen en las parroquias acá de la zona colonial que he tenido la fortuna de visitar. Tenemos una bellísima zona colonial. Sí, muy bello. Lindo, bueno, y le pregunto a Alejandro, embajador de España. Alejandro, España es un país profundamente religioso también. Sin embargo, las nuevas generaciones cada vez lo son menos, quizás como en todas partes del mundo. ¿Hasta qué punto, como tú muy bien dices, estas generaciones aún no sean religiosas o tan religiosas como antes, se integran a todas estas actividades por ser parte cultural o porque a veces se dice no soy religioso, pero es que lo religioso va tan unido a lo que es un grupo social, un país, que a veces se participa incluso sin darnos cuenta? ¿Cómo es esto? Bueno, yo creo que sí, efectivamente España es un país de una tradición religiosa católica muy importante, pero la religión ha ido perdiendo peso en el conjunto de la sociedad, lo cual no quiere decir que estas tradiciones de la Semana Santa y muchas otras que no solamente de la Semana Santa, pues sigan teniendo una presencia muy importante en la sociedad. Muchas personas participan por su contenido litúrgico religioso, que es muy marcado, que es muy importante, pero muchas otras lo hacen simplemente por su connotación festiva, cultural, porque está asociado al turismo. Ten en cuenta que la Semana Santa también es el inicio del buen tiempo, con lo cual se producen muchísimos desplazamientos con vistas a disfrutar de otras ciudades, de ver sus tradiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, en España marca pues el comienzo, como dices tú, de otro tipo de clima ya, que también es importante. Bueno, y hablando de la comida, nosotros, por ejemplo, los dominicanos, tenemos una tradición culinaria muy vinculada a la madre patria, por supuesto, pero hay muchas cosas también diferentes. ¿Por qué se define España en sus distintas regiones en cuanto a qué se brinda en Semana Santa? Mira, Semana Santa, el embajador de Salvador me decía antes las torrejas. Las torrejas es el plato típico de la Semana Santa española. Es un dulce que se hace con una rodaja de pan, que se empapa en leche o en vino y luego se reboza con huevo. Y no la había probado con vino. Yo tampoco. Debe ser hay torrijas de leche. Vamos a combinar a Yomara, que no las torrijas de leche y de vino, las dos son extremadamente deliciosas. ¿Tú cocinas, Alejandro? No, yo no pues Giomar es la esposa del embajador de España. Ella está invitada a que nos haga unas torrejitas con vino, a mí y a Rosy, y vamos a invitar a Oscar también, y a Pati, por supuesto. Pati también. Bueno, para pues estoy convencido que las van a disfrutar muchísimo. Yo también pienso disfrutarlas porque están realmente buenas. Bueno, la verdad es que me llama la atención esto con el vino, porque deben saber ricas, muy diferentes, ¿verdad? ¿Verdad? Me transportó ahora mismo a otro sabor. Tienen una textura parecida porque es la materia prima, el pan y el huevo recubierto y el huevo que lo rebozado y luego va frito, entonces tiene la textura en boca, es parecida. Lógicamente la leche y el vino no tienen nada que ver. Nada que ver. Es distinto, ¿no? Fíjate como tú dices que te transportó a otro sabor. Totalmente. Y ahora me trae a recordar el embajador que en mi país hay una región de donde yo soy, que es la parte de Baja Verapaz, en donde hay una tradición donde los compadres, o sea, llevan pan y miel a la casa de los papás, perdón. Del bautizado. Del bautizado, ajá. O sea, el ahijado le lleva a sus padrinos pan y miel, que eso es como la tradición. En la casa yo tengo varios de mis hermanos que les llevan, desde la mañana el día viernes están llevándoles mucho pan. Les llevan, y entonces llevan de tantos lugares, pero el pan aquí yo no lo he encontrado, por eso no pude traer las torrejas, porque también en Guatemala es parte de la tradición, las torrejas. Pero no, el pan es hecho de una forma especial que aquí no lo he encontrado, ese pan. Y fíjense lo importante, señores, de estas tradiciones. Mire cómo dice Rosy, que el ahijado le lleva al padrino en esta ocasión. Qué interesante esto de que tengamos la oportunidad de unir al ahijado, al padrino, que las familias... Es como recordar el momento de cuando lo llevó al bautismo. Pero adicional, el padrino tiene la obligación de tener almuerzo para todos los que llegan a visitarle. Y es un compartir. Es un compartir familiar donde se dicen cuando se va al bautismo que los padrinos llegan a ser los papás del ahijado. Que se supone que esa es la idea, si llegaran a faltar. Nos vamos a ir a la pausa, pero antes vamos a probar este rico, vamos a comenzar con lo salado y aquí yo voy a tomar la servilletita
Y vamos a ver, Alejandro, vamos a... Gracias. Tú mismo Yo lo voy a tomas, atacar, Alejandro. sí, claro. Vamos a probar esto para dar fe que está sabroso. Sí, vamos por a, favor. Rosy, tú se lo alcanzas a Oscar. Vamos a probarlo. Delicioso. Delicioso. Son los chiles rellenos. Buenísimo. Vamos a ver si Giomar le gana con las torrentitas. Nos vamos a la pausa. Volvemos. Bueno, continuamos en este programa especial sobre tradiciones de la Semana Santa con la participación de los embajadores de España, de El Salvador y la esposa del embajador de Guatemala, Rosy Cossack. Yo creo que la responsabilidad de un embajador en nuestros tiempos modernos y desde los tiempos antiguos es una labor de mucha responsabilidad, pero al mismo tiempo es una labor muy agradable porque es el responsable de transmitir esa cultura, esas relaciones entre dos países. Y por eso me gusta hacer estos programas tradicionales con los embajadores que nos lleven, pues esa buena nueva de las culturas que pueden ser cambiantes, pueden ser nuevas, pueden ser milenarias. En este caso, pues como es en todas partes, una mezcla de todo, porque las sociedades son cambiantes en sí mismas, ¿verdad? Ya probamos los dulcitos y los saladitos que nos trajo Rosy Rivera de Cossack, que han estado estupendos. Yo quiero, Oscar, que tú nos hables un poquito más de estas tradiciones culturales de Semana Santa en El Salvador. Yo quisiera, vamos a hacer como un recuento de lo que se hace día por día. Los jueves ya dijimos que es como la misa que rememora a la última cena, ¿no? Donde se instituye la Eucaristía, el sacerdocio, ¿verdad? Sí. Y también se hace el lavatorio de pies a 12 personas. Se hace Correcto. así en El Salvador así también. Es. Efectivamente, exactamente es la misma liturgia católica que está presente en Centroamérica. En El Salvador no es la excepción. Y el día viernes, pues, es uno de los días de máxima solemnidad, con la procesión de el Santo Entierro, la procesión que normalmente es en la noche. En esa actividad litúrgica es donde las comunidades se integran más, las familias se integran más, y en muchos lugares, en muchas parroquias se promueve la elaboración de las alfombras para que ese día viernes, cuando pase el Santo Entierro, pasa sobre las alfombras que, como decía doña Rosy de Cossack, es realizada con productos con vivos colores, pero que también son alfombras que reflejan la realidad de esa comunidad o la realidad a veces de una región, en este caso de nuestro país. Entonces, sobre eso también es importante destacar que este evento de gran solemnidad se realiza con mucho silencio, y esas confradías se van turnando para llevar la urna, para llevar esa procesión. Es un evento muy maravilloso. Para el día sábado también, en términos religiosos, se sigue la liturgia y se realizan también procesiones de encuentros de los santos y todo ese tipo de que se hacen normalmente en horas matutinas, en horas vespertinas, y ya para el domingo de resurrección, pues finalizar esa jornada litúrgica. El evento en El Salvador reviste gran solemnidad por el carácter muy católico de nuestra población, y es importante destacar que eso se complementa con esa gastronomía que le decía, sí. Porque es una noche también de celebración familiar, ¿verdad? De recogimiento familiar, y en la cual se ora mucho. Se juntan las generaciones, mucho. Los abuelos, los nietos. Toda la comunidad se integra, así es, hasta los vecinos. Claro, que eso pues le da un toque de unión, de fraternidad al momento,
muy interesante. Perdón, Mónica, en ese sentido, yo quiero aportar también que normalmente, y creo que lo sucede en El Salvador, como las calles son muy, muy largas, los vecinos se ponen de acuerdo. Mira, tú pones las flores, que yo pongo la serrín, que yo pongo aquí. Sí. Entonces, es una fiesta de toda de una... Compartir, de un compartir, ¿verdad? Compartir. De compartir comida, compartir las alfombras, y entonces constantemente es un apoyo que ayuda a la recibe. Cohesión social. Totalmente, que una eso integración. es bien importante. O sea, los países que tienen ritos, actividades en común, son países más, ¿verdad?, con más unión entre los ciudadanos. Y eso se puede reflejar en no tirar basura a la calle, Correcto. en la limpieza, en que yo, bueno, pues puedo cuidar tu niño si tú no estás. Entonces, estas actividades van más allá que incluso el fin último de una Semana Santa, que sería la oración, que sin quitarle su importancia, por supuesto, va más allá. Como tú muy bien has mencionado, Alejandro, incluso desde el punto de vista turístico, muchas regiones de España reciben miles de turistas para asistir a estas procesiones y verlas. No, y además, junto a la belleza de las procesiones, pues está también el conocer las tradiciones de cada región. Claro. Luego está también todos los temas culinarios y gastronómicos. Hemos hablado de torrijas, pero podríamos hablar de pestiños, de buñuelos de viento. Estoy convencido que aunque son dulces españoles, pero estoy convencido que también hay en diferentes versiones en el resto de países de la comunidad iberoamericana. De hecho, señores, los buñuelos aquí como que ya no se hacen tanto. Hay cosas saladas, las patatas a la riojana, el potaje de garbanzos con bacalao. Por la Cuaresma, cuando no se puede comer carne, pues se recurre a ese tipo de platos. Y ir conociendo toda esa gastronomía, todas esas pastelerías donde se hacen dulces típicos de esa época, o ir a los restaurantes y probar un buen plato de bacalao al pilpil. El bacalao es una cosa muy vinculada a la Semana Santa también. Pues eso enriquece mucho la experiencia, digamos, de celebración festiva, de compartir. El ánimo, por ejemplo, porque el español, por referirnos específicamente a tu país, Alejandro, es muy alegre. Pero ese sentimiento de Semana Santa, se aviva esa alegría, ¿cómo cambia? ¿Qué hay de diferente entre esas actividades de Semana Santa en Semana Santa a otra actividad cualquiera? Bueno, yo creo que la Semana Santa es un momento desde el punto de vista religioso, de recogimiento, por supuesto. Recogimiento, y es un momento de penitencia. Porque se produce la crucifixión de Cristo, el entierro de Cristo, pero luego también es un momento de alegría, porque es la resurrección, la Pascua. Fíjate que se juntan dos sentimientos encontrados ahí. Ahí se junta, por un lado, la muerte y el sacrificio, y por otro lado, la alegría, la esperanza, ¿no? Sí. Y de todas maneras, yo creo que la sociedad lo vive sobre todo como algo muy festivo, porque son muchas las hermandades, los nazarenos, las personas que participan, que tienen una gran tradición, que viven todo el año, pues todo el año esperando que ocurra esto, porque lo llevan muy dentro de sí, ¿no? Y por eso te decía que si hay un ambiente festivo, porque a pesar de que es una vamos a decir, una semana en que incluso se hacen muchas penitencias ofrecidas por algún motivo, es festivo porque se pasa, muchas confraternidades se pasan mucho tiempo preparando esto, y todo lo que incluye muchas personas, muchas generaciones, niños, padres, esposos, pues se vuelve algo que pues se anhela que llegue, ¿no? Yo quisiera aportar también que justamente hay generaciones que por tradición vienen cargando las andas. Digamos, el papá cargó, o sea, nosotros tenemos andas tan inmensas que llevan hasta 500 personas cargando el anda. Sí, 500 personas. 500 personas. Entonces, significa que, y esto viene de generaciones. Pero entonces son enormes, cargando los grandes. Son grandes cofradías. Sí. Y son cofradías tan inmensas. Pero 500 personas desfilando, no cargando las andas. Desfilando, cargando el anda, porque la anda es tan pesada. O sea, se van rodando. Entonces van y se van turnando, va uno primero cierta cantidad de metros, ¿verdad? Y entonces la gente, digamos, si el abuelo cargó cierta imagen, el papá también, y el hijo también, y el hijo del hijo, y entonces se vienen como heredando esta tradición por generaciones. Eso marca lo que es una familia. Totalmente. Y digamos, en mi país también se retrata lo que pasó con Jesús, ¿verdad? De la pasión y muerte. Entonces, desde el día jueves, en el caso de Guatemala, desde el día jueves Jesús se retira y ora, y bueno,
Y entonces el día viernes, desde que amanece, ya todos los judíos empiezan a buscar a Jesús y retratan todo lo que sucedió en la época de la muerte y resurrección de Jesús. En algunas iglesias también el sábado se comienza la misa a oscuras y se van prendiendo las luces. ¿Pasa esto en sus países? Oscar, ¿pasa en El Salvador? Sí, correcto. Es muy característico y como emocionante, ¿verdad? Que se vayan encendiendo estas luces. Y el desfile del anda cuando en la muerte de Jesús son horas de horas transportando a Jesús de un lugar hacia su última morada, ¿verdad? Estas procesiones, ¿en qué momento tienen canciones? ¿En qué momento son más silenciosas? ¿Cómo pudiéramos clasificar? Por ejemplo, el Viernes Santo es en silencio. En las procesiones, el sábado. El de la noche, cuando ya se va a. Porque el de la tarde no. No, el de la mañana es como una banda, digamos, en mi país es una banda, o como normal se transmite, pero al final en el de la noche. Ese es en silencio. Ese es el silencio, sí, pero porque así, ya es la muerte. Que ya, o sea, uno escucha y casi que te dan ganas de llorar, de no solo ver el anda tan inmensa y preciosa, sino la música que transporta a ese momento. Sí. En sus países. Pues mira, en la procesión de Zamora, que es una de las tradiciones más antiguas, se produce el tambor, pero es un tambor que muy pausado, pum, pum, y se produce un silencio enorme. El tambor solamente evoca tristeza más bien. Evoca tristeza, recogimiento, sobriedad, solemnidad. En Teruel se produce la tamborrada, donde son cientos de personas tocando el tambor, haciendo un gran estruendo. De manera que con el mismo instrumento consigue situaciones muy distintas. Qué interesante, ¿no? Y se vive de manera muy distinta. Sí, qué interesante. Cómo los sonidos y la música pues evocan distintos sentimientos. Y luego las procesiones del lunes de Pascua, que es ya la resurrección, ¿no? Que es una procesión alegre, no triste, pero ¿y por qué pues no también hacen el tiene domingo? Más. La hacemos el domingo ahí. Entonces, pero no se trabaja el lunes, no se trabaja el lunes. Todavía bueno, y el martes, ¿nos podemos mudar para allá durante la Semana Santa? No, bueno, eso depende de cada región. En España los días festivos no coinciden necesariamente ahí. Okay. Pero hay las procesiones del domingo de resurrección y hay procesiones incluso del lunes de Pascua, que son procesiones de gloria, se llaman de gloria en la tradición religiosa, que tienen lógicamente un carácter mucho más alegre que las del Viernes Santo. Sí, es una celebración de todo lo que pasó. Así es, en El Salvador se complementa con la música religiosa que tocan las bandas regimentales, le llamamos nosotros, que son las bandas que son realizadas y que tocan música sacra religiosa, pero sí van con una gran solemnidad y sí hay música, no es tan silencio, sí hay música y hay mucha oración. ¿Esta música sacra también es cantada o solo la música? No, solo la música, pero sí se complementa con los rezos que van realizando los feligreses durante toda la jornada del santo en esas parroquias que se pasean por toda la ciudad prácticamente. Señores, qué excelente recorrido por estos 3 países de Semana Santa hispanoparlantes hemos hecho, porque yo me he sentido como que he estado en cada uno de estas procesiones, países y momentos, y cómo pues tenemos un sincretismo, cada país tiene un sincretismo tremendo de conjugar toda su historia, en este caso también con lo religioso, y viven todas no solamente las generaciones, sino los miembros de esas sociedades, viven esa unión en torno al mismo ambiente, vamos a decir, aunque no sea el mismo ideal. Excelente este conocer a los países por dentro, en este caso con el embajador de El Salvador, el señor Oscar Chávez Valiente, con la esposa del embajador de Guatemala, el amigo Rudy Cossack, nos acompaña su esposa, pues Rosy Rivera de Cossack, y con Alejandro Bellán de García de Diego, el embajador de España, la madre patria. Señores, gracias por estar aquí, compartiendo un poquito de esas tradiciones de cada uno de los países a los que ustedes pertenecen y representan, con esa labor tan digna del embajador, por eso se les dice excelentísimos a ustedes, pues van
como abanderados de su cultura, de su economía, de su región y por supuesto de su gente, por todas partes del mundo. Bueno, pues que estén muy bien aquí en la República Dominicana, sin duda, pues disfrutando de la Semana Santa de la República Dominicana y siempre compartiendo pues lo que es cada uno de sus países. Gracias a ustedes, amigos, y gracias a ustedes por sintonizarnos y feliz Semana Santa. Feliz viernes, feliz domingo y feliz sábado y domingo, ¿no? Que lo disfruten, que descansen y pues tengan nuevas energías para proseguir esta historia de la vida tan bella que nos ha tocado vivir. Hasta pronto.